Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 5 y 6 de Segunda Samuel, así que vamos a proceder a revisar la ronda donde se enfatizarán aportes del mismo capítulo. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bi amén. Amén, bi amén. Bien, en la primera ronda estaremos brindando una lectura del capítulo 5 y realizando aportes, y la segunda ronda se hará lo mismo, pero con el capítulo 6. Antes de comenzar vamos a leer la lectura. Voy a cambiarle un poco la traducción para que sea más fácil al oído. Dice así: David, rey de Israel y de Judá. Después de esto, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David, y los líderes le dijeron: Su Majestad, nosotros somos familiares de usted, queremos que sea nuestro rey. Aun cuando Shaul era el rey, usted era el verdadero líder de Israel. Ahora se ha cumplido la promesa del Creador de que usted llegará a ser nuestro líder y nuestro jefe. Entonces David hizo un pacto con ellos y puso a Elohim como testigo. Por su parte, los líderes de Israel derramaron aceite sobre la cabeza de David y lo declararon su rey. David tenía 30 años cuando empezó a reinar. En Hebrón fue rey de Yehudá durante 7 años y medio, y en Jerusalén fue rey de todo Israel y de Judá durante 33 años, así que su reinado duró 40 años. Después de esto, el rey y sus soldados fueron a atacar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos estaban seguros de que David no podía conquistar la ciudad, así que le dijeron en son de burla: a esta ciudad no entrarás, nos bastan los ciegos y los cojos para impedírtelo. O sea, como queriendo decir, solamente con esto nada más te vamos a aguantar. Pero David les dijo a sus hombres: ataquen a los jebuseos, entren por el canal del agua y maten a mis enemigos. Se creen protegidos por los ciegos y los cojos, a quienes odio con toda mi alma. De ahí viene el dicho: ni los ciegos ni los cojos podrán entrar al templo. Luego de haber conquistado la fortaleza de Sion, David se quedó a vivir en Jerusalén y lo llamó la ciudad de David. Más tarde construyó alrededor de la ciudad una muralla, la cual iba desde la rampa hasta el palacio. Cada día David tenía más y más poder, pues el Creador, Elohim, lo ayudaba. David sabía que el Creador le había dado ese poder y que lo había hecho rey de Israel por amor a su pueblo. Hiram, el rey de Tiro, envió gente que sabía construir con madera y piedra. Con ellos envió madera para que le hicieran a David un palacio en Jerusalén. David se fue de Hebrón para ir a vivir a Jerusalén. Allí tuvo más esposas. Los hijos que tuvo con ella fueron Samuel, Sobab, Natán y Salomón. Ibhar, Elisúa, Nefec y Yafía, Elisamá, Eliadá y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaín. Pero David se enteró y se fue a uno de sus refugios. Allí consultó al Creador: si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudará a vencerlos? Y el Creador le contestó: claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos. Entonces David salió a Baal Perasim y allí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos, así que David y sus hombres los recogieron. A ese lugar David lo llamó Baal Perasim, pues dijo: Elohim es fuerte como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaín. David volvió a consultar al Creador y el Creador le respondió: no los ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás. Cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esa será la señal para que te lances al ataque. Ahí me verás ir delante de ti y destruir al ejército filisteo. Así lo hizo David, y ese día venció a los filisteos desde Geba hasta Gezer. Así que ungen a David por tercera vez. ¿Cuántas veces van a ungir aquí a David? Se dice que cuando los ancianos llegaron a Hebrón, David hizo alianza con ellos
y ellos lo ungieron. Yo entiendo aquí que cuando se dice que ellos lo ungieron, en una manera de decir que lo oficializaron. Recordemos que los ancianos no tienen posesión del aceite de la unción y solo son los sacerdotes. En Shemot 30:30, podemos leer aquí, dice, ese mismo aceite lo usarás cuando consagres como sacerdotes míos a Aarón y a sus hijos. Lo voy a leer un poquito más. Comunícale al pueblo que ese es el aceite que usarán siempre para dedicar a mi servicio a todo objeto. Por lo tanto, no deben derramarlo sobre cualquier persona, ni tampoco deben preparar otro aceite igual para otro uso. Este es un aceite muy especial y así deben de tratarlo. Si algún israelita prepara otro aceite igual para su propio uso o lo derrama sobre cualquier persona, será expulsado de entre ustedes, de entre el pueblo de Israel. Así que es bien importante que este aceite solamente lo usaran los sacerdotes. Así dice en el capítulo 30, Shemot 30:23, el aceite de consagrar se derramará exclusivamente sobre todo lo que sea dedicado al servicio. Deberás prepararlo como se preparan los buenos perfumes, y ahí pues dice lo que lleva este tipo de aceite. Este tipo de aceite no lo podía tener cualquiera. Sí, el pueblo de Israel se iba a encargar de buscar lo que era los materiales, es decir, los ingredientes, el aceite y todo lo demás, pero esto lo prepara el sacerdote, y quienes tienen esto es el sacerdote. Por eso es que Shemuel, el que tiene la botella de la unción del aceite para ungir, y era el que podía hacerlo. O sea, no hay otra persona que pueda ungir a otra persona, porque si hubiese sido el caso, a este hijo de Shaul, como era, ¿verdad? Era el rey de Israel, que Abner fue que lo sacó como rey, pero los ancianos entonces podían ungirlo como rey, si nos vamos a esa teoría. Así que esto no tiene como que base ni fundamento para que alguien pueda ungir a una persona así de la nada. Así que esto tenía que ser con la ayuda de los sacerdotes. Así que es bien importante poder comprender esta parte. En Vallicrá 8:12 también se menciona, dice aquí de Barín 14-15, dice, Moshe continuó diciendo, cuando hayan conquistado el país que el Creador les va a dar y ya estén instalados en su pueblo, tal vez quieran tener un rey para que los gobierne, como lo tienen los demás pueblos. En tal caso, solo podrán nombrar como rey al israelita que el Creador elija, ningún extranjero podrá hacer Israel. Ok, a lo que quería decir, y creo que Jonabé había traído esto anteriormente, la descendencia de, ¿verdad?, los hijos de este rey iban los que iban a seguir gobernando, pues aquí nos da la pista, la clave de que no iba a ser así, sino que el Creador el que iba a escoger a ese rey. Por eso mismo pasó con Shaul. Shaul siendo rey, el Creador le dice a Shemuel, en lista de que voy a ungir a otro, porque a Shaul ya lo he desechado como rey. No, o sea, no fue su hijo un sucesor al reinado de Shaul, sino que el Creador dijo, voy a ungir a quien yo voy a elegir, y eso ya lo dice lo que acabamos de leer de Barín 17:14-15. Así que esto lo quería traer porque en el caso anterior se había mencionado de que no eran los hijos los que iban a gobernar siendo un rey. Pues no, esa la posesión no es esa, es al que el Creador escoja, y eso está ya estipulado aquí. Es por eso que hay que entender que solo quien unge es el sacerdote. Por otra parte, ya sabemos que David fue ungido por Shemuel, oficializando así la consagración del reino de Israel. David tenía 30 años cuando fue rey, reinó 40, es decir, a sus 70 años duró su reinado. Se dice que fueron 7 años en Yehudá y 33 en todo Israel. 7 más 33, pues 40 años. Dice el 10 de este capítulo que David cada vez se hacía más fuerte ya que el Creador andaba con él. Fíjense, David tenía unas cualidades muy buenas, y era que era una persona bien íntegra. Al ser bien íntegra y todo lo consultaba al Creador y esperaba la contestación, el mensaje del Creador, esto lo hacía ser próspero. Así que, bien contrario a lo que era Shaul. Shaul no perdía el tiempo. Shaul pasaba, y hacía una loquera.
Así que eso lo habíamos leído anteriormente. David vuelve a tomar más concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron a David más hijos. Y no voy a mencionar nada sobre los hijos en esto que estoy resumiendo. Dice, los filisteos cuando se enteran que ungieron a David por rey en Israel, se dice que marcharon todos en busca de David. Volvemos a ver a David consultando al Creador para la batalla contra los filisteos. Fíjense que lo que acabo de mencionar, David todo lo consultaba, y es algo que nosotros debemos de poner como que en práctica. Aunque no seamos rey de ningún lado, pero debemos de todo el tiempo consultar al Creador, tener esa comunicación como David aquí lo menciona. Se sabe pues que David también tenía un sacerdote y demás, pero el Creador está cercano a todo aquel que lo invoca de todo corazón. Se dice que la derrota de los filisteos contra David, los filisteos abandonaron allí a sus ídolos. Se dice que David y sus hombres se los llevaron. Allí le dan un nombre a aquel lugar. Recordemos que los filisteos cuando bajaron para pelear contra Saúl, estos en su victoria despojaron territorios de Israel y se adueñaron de las tierras, o más bien ellos se establecieron en ellas. David va retomando territorio de Israel. Se dice que luego de la primera derrota los filisteos se preparan para otro ataque. Vuelven y suben por otro lado y se extendieron por el valle de Refaim. Se dice que David vuelve a consultar al Creador, a pesar de que ya lo había hecho en un comienzo, en un pasado. David consultó al Creador en la primera derrota, antes de la primera derrota de estos filisteos, así que vuelve a consultar otra vez. Si David llega a hacer otro, dice, ya yo le consulté, lo voy a enfrentar otra vez. Fíjense que aquí el Creador le da otra instrucción. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque ya pasó un suceso y David consultó al Creador y le dio instrucciones, yo los entregué en tu mano, pues pasó otra vez, se reúnen otra vez y vuelven a enfrentarse y el Creador le da otra instrucción. Pero le da otra instrucción porque David vuelve y consulta. David era una persona lista. David era una persona sabia. Así que hay que entender esto, de que si andas en justicia y puedes comprender los caminos del Creador, que pueden ser diferentes, pero en una misma justicia, el Creador te puede dar otra instrucción. Vemos que el Creador le deja saber a David que no subiera donde ellos, sino más bien rodearlos y que se fuera por la parte de atrás y allí los iba a confrontar. Dice aquí el 24, oirás mis pasos en la punta de los árboles, esa será la señal, entonces entrarás en acción, que el Creador irá delante de ti para atacar el ejército de los filisteos. Qué cosa, ¿no? El Creador peleaba por Israel y David hacía según la instrucción del Creador para obtener esas victorias. Fíjense que esa era la señal. En la punta de los árboles se iban a mover de una manera, y cuando David viera esa señal decía, el Creador está con nosotros, y ahí salir, y se dice que el Creador iba delante de ellos para destruir todo ese ejército. Así que es algo bien maravilloso. Vamos a seguir con la ronda con Ian. Adelante, Ian. Shalom, gracias. ¿Verdad? Empezando por la lectura, vemos que aquí a David es, ¿verdad? Se ve como una actividad donde el pueblo completo da una aceptación completa y absoluta a David como rey sobre todo Israel, sobre todas las tribus. Aquí prácticamente todas las tribus se rinden ante, ¿verdad?, ante la gobernanza de David. Es gracioso porque uno dice, ¿por qué tantas veces? Pero hay que también ver el proceso de cómo fue todo esto. En un principio Samuel lo unge, los ancianos sabían de esto, o sea, esto no era algo que era secreto, Saúl también lo sabía, pero David no toma esa posición hasta que pasa lo de Saúl, que muere.
Y después que muere vemos que hay una división por el hecho de que pues Abner pues decide dividir y hacer rey a uno de los hijos sobrevivientes de Saúl. Entonces pues a raíz de todo esto pues vemos que ya finalmente después que se resuelve todo este problema interno dentro del pueblo, pues ya aquí vemos que todo el pueblo está ya de acuerdo con que el Creador está con David, y reconocen que prácticamente a pesar de que Saúl era el rey, David era el que dirigía al pueblo en las batallas y el que pues ganaba la batalla porque el Creador estaba con él. Entonces pues aquí que pues hacen esta, ¿verdad?, este tipo de alianza y de reconocimiento nuevamente de tenerlo a él como rey. Sobre lo de la unción, yo también me pongo a pensar que hay que ver que aquí mencionan un sitio que es bien importante, Hebrón. Hebrón es una ciudad, un sitio donde primeramente, si nos vamos bien en un principio, Abraham allí construye, creo que, si no me equivoco, el segundo altar al Creador. Creo que eso está en Bereshit 13. Cuando se divide las tierras con Lot, etcétera, o sea que si ellos se dividen, allí Abraham hace un altar al Creador en Hebrón. Luego, en Josué, vemos que esta área de Hebrón es dividida y también se le da a los hijos de Aarón como ciudad de refugio. Recordemos que a los hijos de Aarón se les da 13 ciudades como lugar de refugio. Así que yo puedo pensar que cuando dice que ellos ungieron a David como rey, tenía que haber habido algún sacerdote o levita allí, porque era una ciudad donde habitaban este grupo, ¿verdad?, de Israel, ya que era una de las ciudades de ellos de refugiarse para vivir. Entonces, dado ese dato, pues me da a entender que si hubo una unción, tiene que haber sido por parte de un sacerdote, como se supone, como estipula la Torá. Recordemos también que los ancianos estaban muy cercanos a los levitas y a los sacerdotes también, o sea, era un grupo completo, porque todos ellos eran los que resolvían lo que primero el sacerdote era el que consultaba al Creador, el levita era la mano derecha del sacerdote y los ancianos también eran los que resolvían los casos menores, los que no había que, ¿verdad?, llegar hasta consultar al Creador por medio de sacerdotes. Aparte de eso, vemos que ¿verdad?, habla de reinado de David. Vemos que David consulta, todo el tiempo está consultando al Creador en cada decisión que él hace. Es bien curioso porque hay personas que hablan de que el Creador es un creador, no, que Dios es un amor y paz, y hay que recordar también que el Creador es un Dios de guerra, o sea, el Creador de los ejércitos. Y vemos desde un principio que siempre el Creador a Josué le daba tácticas de guerra a David, o sea, vemos que el Creador le decía qué hacer, y cuando decía qué hacer, estas son tácticas de batalla. Y es bien, ¿verdad?, es algo que es curioso e interesante. Vemos que David, pues, obviamente se le es entregada la victoria. David, pues, sabiamente siempre consultaba al Creador, algo que yo entiendo que en esa parte David era bien inteligente. Pero por otra parte vemos que algo que tú mencionaste ahorita cuando estabas leyendo, dice que el rey no debía de tomar muchas mujeres, ni muchas ganancias, etcétera, y eso fue algo que David no hizo. David tomó muchas mujeres, construyó una ciudad para él, la fortificó. Entonces, pero también vemos que aquí dice que David hace todo esto porque el Creador lo había prosperado de esa manera. Y yo creo que esto era algo que David estaba haciendo también para demostrar el poder y la influencia que ya en ese momento pues podía tener dentro del pueblo y
y alrededor de verdad de los pueblos que los rodeaban. Y es por esto que los filisteos le tienen, ¿verdad? Deciden atacar porque dicen, no, espérate, ahora David se ha convertido en nuestro enemigo y no podemos permitir que se haga ¿verdad? De poder y eso. Entonces, pues obviamente salen mal, porque pues el creador desde un principio siempre le había dicho a Saúl, y o sea, siempre ha habido una guerra con estas personas, porque pues eran personas malvadas que hacían lo malo, y el creador ya había mandado a destruirlo. Así que pues David pues hace su trabajo de verdad de limpiar la tierra de los enemigos de Israel. Vemos también que esto de consultar es algo que siempre se ha hecho anteriormente. Vemos a Josué que consultaba al Creador también por medio del Urim Tumim. Es algo, ¿verdad?, que se acostumbraba mucho a hacer. Otra cosa, ¿verdad?, vemos que aquí mencionan todos los hijos, los descendientes en ese momento que ya había tenido David. Y al final de todo, pues vemos que pues David hace exactamente lo que el Creador le ordenaba. O sea, que David era un hombre obediente, y yo creo que más que todo David no era un hombre perfecto, pero el hecho de que fuera obediente era lo que el Creador más le agradaba de él, no como Saúl, que Saúl fue desobediente, se dejó llevar por su propio instinto, por su corazón. Pero David no, David todo el tiempo consultaba y obedecía la palabra del Creador, y yo creo que ahí era lo que lo hacía fortalecerse frente ¿verdad?, a lo que el Creador pedía de él, y que es algo que también el Creador pide de todos nosotros. El Creador, ¿verdad?, en toda la Torá vemos que en repetidas ocasiones siempre se escucha la obediencia, la obediencia, la obediencia. Entonces, pues algo que pues debíamos de verdad de pensar, analizar, y eso de que estamos siendo obedientes a la palabra del Creador, estamos obedeciendo a su palabra, estamos obedeciendo y haciendo, o sea, hacer las cosas que le agradan a él, y más que hablar y más que pensar, analizar, etcétera, o hablar bonito y eso, más bien actuar en base a la obediencia. Y nada, eso es lo que quería comentar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ian, gracias por el aporte. Aquí hay algo bien interesante. Fíjense que cuando marcha este ejército filistín contra Saúl, que David estaba con el rey de Aquis, marchó un ejército enorme para pelear contra Israel. Se dice que Israel fue vencido. Incluso en lo que leímos anteriormente de Jonatán, del hijo de Jonatán, porque había quedado lisado de los pies, fue porque cuando pasó que el ejército filistín se apoderó de ciertas ciudades de Israel, muchos huyeron y corrieron. Entonces, vemos un escenario aquí completamente diferente. Vemos como David se hace rey de Israel nuevamente, los ancianos lo proclaman como rey, y le acuerdan las palabras de que cuando tú salías a la batalla, tú eras el líder de Israel, no era Saúl. Ya ellos sabían que el rey era David. O sea, que ya habían escogido a David. El Creador había escogido a David para ungirlo rey sobre Israel, y el que hacía las batallas prósperas de Saúl era David. Entonces vemos cómo es la cosa. Vemos como con tan poco número de ejércitos de los que huyeron delante de los filisteos, luego de un tiempo, ¿no? Vemos que le hacen guerra a los filisteos, y estos filisteos huyen y dejaron hasta sus ídolos. Porque esto fue lo que leímos aquí, ahora mismo. Entonces, algo bien interesante, porque aquí se demuestra contundentemente y claro de que el Creador era el que daba la victoria al pueblo de Israel, no era el pueblo de Israel.
Incluso habíamos leído también en el libro de los jueces, Choctín, de que con pocos números el Creador daba la victoria, no hacía falta un gentío. Era para que el pueblo se diera cuenta que el Creador es el que peleaba, o es el que pelea por Israel. No es el gentío de personas. Eso el Creador lo desecha. Para que no diga el pueblo que fue porque fuimos los más fuertes, los más entrenados, éramos los guerreros más poderosos. No, el Creador le dio la victoria a David, porque David era una persona fiel al Creador, y el Creador fue el que el Creador escogió por su corazón para que liderara al pueblo de Israel, fuera el rey de Israel, porque eso es lo que quería el pueblo, un rey. Y sabes que el Creador peleaba por Israel. Entonces, aquí nos demuestra que con pocos números el Creador le da la victoria a su pueblo. Cuando fue en el caso de los Filistín, vimos anteriormente que fueron todos, el Creador levantó a todo el ejército para que fuera una derrota aplastante para el pueblo de Israel. Mañana sí los levantó a todos, que se metieron a saquear a los pueblos y no había nadie allí. Que cuando David volvió, tuvo que rescatar a su esposa. Y imagínense de tan grande que el Creador levantó ese ejército para devastar a Israel, que no hubo gente que protegiera la ciudad. Entonces, con más razón, podemos comprender que sí, el Creador es el que siempre da la victoria al pueblo de Israel. Vamos entonces a leer el segundo capítulo 6. David volvió a reunir a sus mejores hombres, que eran como 30,000. Salió con ellos de Balá, de Judá, para llevarse a Jerusalén el cofre del pacto, el arca del pacto. Ante esa arca se clamaba el Creador Todopoderoso que reina entre los querubines. El arca del pacto estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab. Esa casa estaba en la punta de una colina cuando sacaron de allí el cofre. Lo pusieron sobre una carreta nueva que iban guiando Usa y Ahío, hijos de Abinadab. Ahío iba delante del arca. David, todos los israelitas iban danzando y cantando muy alegres delante del Creador al son de música, de arpas, pandereos, palillos, platillos, castañuelas y otros instrumentos de madera y cuerdas. Había muchos instrumentos de sonido. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Usa sostuvo con su mano el cofre, el arca, para que no se cayera. Pero el Creador se enfureció mucho contra Usa por haber tocado el arca, y allí mismo le quitó la vida. David se enojó mucho porque el Creador le había quitado la vida a Usa, partiéndolo en dos, y por eso llamó a ese lugar Perez Usa. Pero luego sintió miedo y dijo, ya no me atrevo a cuidar del arca del Creador. Y David no se atrevió a llevar el arca del pacto a Jerusalén, así que lo dejó en casa de Obed-Edom, que vivía en Gat. El arca del Creador se quedó allí 3 meses, y durante ese tiempo el Creador bendijo a Obed y a toda su familia. Alguien fue a decirle las nuevas a David, como Obed tiene en su casa el arca del pacto, el Creador lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía. Entonces David fue a la casa de Obed para llevarse el arca a Jerusalén. Hizo una gran fiesta. Cada vez que los que llevaban el cofre daban 6 pasos, David ofrecía al Creador un toro y un ternero. Para agradarle a Elohim, David danzaba con mucha alegría. Llevaba puesto solo una túnica sacerdotal de lino. Así que entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el arca del Creador a Jerusalén. Mijal, la hija de Shaul, estaba en la ventana del palacio cuando el cofre del Creador iba entrando a la ciudad y se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba para agradar a Elohim. El cofre de Elohim fue llevado a una carpa que David había preparado, y allí David le presentó al Creador muchas ofrendas de animales y de vegetales. Luego bendijo al pueblo en nombre del Creador, y cada uno de los presentes le dio pan de harina, uno
de dátiles y otros de pasas. Después de eso todos se fueron a sus casas. También David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia, pero Michal le dijo: hoy has hecho el ridículo. No te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. David le contestó: síranse, lo hice para agradar al Creador, y recuerda que fue al Creador quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Elohim mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Pero aún así, esas sirvientas que dice comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Y Elohim castigó a Michal, por eso ella nunca tuvo hijos. Bastante interesante este capítulo, ¿verdad? La consecuencia de lo que estamos leyendo. Se dice que David se fortalece para así, dentro de los hijos de Israel, escoger 30,000 hombres fuertes de guerra. David hace bajar el arca de una colina que estaba en la casa de Abinadab. Se decía que los hijos de Abinadab, Usa y Achío conducían la carreta. Se decía que era una carreta que habían preparado nueva. Parece que el arca estaba mucho tiempo ahí, había estado mucho tiempo ahí, así que deciden transferirla a la casa de David, que es en Jerusalén. Y toda la gente de Israel danzaban delante del Creador, iban con sonido de toda clase de instrumentos. Así que el pueblo de Israel andaba contento llevando el arca del Creador, bajando la colina. Así que estos, cuando entraron en una zona de camino malo, ya que los bueyes estaban como tropezando, Usa extendió la mano para proteger el arca del Creador y allí murió Usa. Aquí hay que tener las cosas claras. Sabemos que Usa no era de descendencia sacerdotal ni levita, así que está totalmente prohibido a cualquiera que no sea descendiente de estos linajes extender la mano a las cosas sagradas, es decir, y más de estas cosas que son del templo. Así que David desvía el arca para otro lado en vez de la ciudad de David. Este relato es más bien el movimiento del arca. Sabemos que luego que el Creador bendice a Obed, que es donde llevan el arca luego del incidente, le lleva las nuevas a David que el Creador había bendecido a Obed de todo el tiempo que estuvo el arca allí refugiada. Así que David, sin más nada que saber, va en busca del arca para llevarla a su ciudad, a un lugar que él mismo había preparado para ella. Se hicieron ofrendas quemadas, había mucha alegría, una alegría muy grande. David se puso el efod de lino, o sea, David era un ungido rey. Él podía vestir también de esta ropa, no era nada malo. Vemos que Michal despreció a David por la alegría inmensa que tenía delante del Creador. Pasaron una serie de cosas que nos enseña a comprender un poco más sobre la importancia del arca y su reposo. La discusión de David y Michal la dejaré por si alguien quiere hablarle un poco más de ella. Vamos a ir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Hay que comenzar con que esto que hizo David de mover el arca y no prepararse bien, pues fue un error, ¿verdad? Vemos que ese error costó la vida de alguien, aunque esa persona fuera con buenas intenciones. La vida no se trata de ir con buenas intenciones. Uno no puede ir, no, fue con buena intención y estar haciendo daño y estar haciendo las cosas mal. Esto es algo que pues es un suceso lamentable, pero a la misma vez que nos hace aprender sobre nuestras acciones, que nuestras acciones tienen que ser con rectitud y siempre tienen que ir, ¿verdad?, dirigidas por lo que es correcto y no porque fue una buena intención o yo no quería hacerlo así, fue por mi bondadez y eso. O sea, sí, uno tiene que ser bondadoso, uno tiene que siempre ponerse en el lugar del demás, hay que ser compasivo y eso, pero también no podemos también andar por ahí haciendo cosas por la buena intención y sin saber que a lo mejor, aunque sea de buena intención, estás haciendo algún daño o estás empeorando la situación. Así que siempre que se va a ayudar y eso, hay que primero preguntar si es requerida esa ayuda, si la persona
que va a recibir esa ayuda, la desea de tu parte o la desea así como tú quieres darla. Así que son cosas que uno puede aprender de esta lección, ¿verdad? Aquí vemos que la intención de él era que no se cayera el arca, pero ya el creador el creador dado unas instrucciones que ellos conocían, así que se arriesgó por la buena intención y pues sufrió las consecuencias, lamentablemente. David tiene temor por lo ocurrido, lo lamenta y pues toma entonces la acción de llevar entonces el arca a un lugar donde se encuentra ¿verdad? Este levita, porque hay que recordar que Obed es un levita, así que el arca está en un lugar correcto, un lugar, ¿verdad? Donde no va a seguir pasando estos accidentes. Y luego pues parece que David entonces se prepara mejor para entonces hacer ese movimiento del arca al lugar donde él lo había, ¿verdad? Había construido, había preparado. Pero al principio vemos a David sin tener ningún tipo de cuidado haciendo este movimiento. Pasa este suceso, David se detiene, para ¿verdad? De lo que está haciendo, y dice, espérate, esto está mal, tengo que hacerlo de la manera correcta, y vemos que entonces toma esta decisión y luego se organiza y lo hace de forma correcta hasta que llega al lugar donde él, ¿verdad? Lo había preparado, y es aquí donde vemos que David se llena de alegría. Vemos que, ¿verdad? Se salta de gran manera, baila. Vemos a la hija de Saúl teniendo un comportamiento lleno de envidia y de celo hacia, ¿verdad? Porque era su padre y ella tenía un ejemplo, un modelo de lo que era un rey, ¿verdad? Entre comillas, porque su papá fue rey. Entonces, pues ella entendía que David pues tenía que tener el mismo comportamiento que tuvo el papá. Pero hay que recordar que el papá tuvo un comportamiento que fue visto bajo los ojos del Creador mal, comportamiento malo. Así que aquí vemos que ella en realidad era una persona que no tenía raciocinio de aceptar, aunque fuera su padre, que estaba mal. Y es algo que a veces también nos cuesta a nosotros. A veces vemos a nuestros hijos haciendo cosas que están mal, y como son nuestros hijos, el amor sobrepasa todo y no los corregimos, aunque sabemos que están mal, pero no hay una aceptación de que no, espérate, está haciendo las cosas mal, lo tengo que corregirlo, tengo que aceptar que, primero que nada, antes de corregir hay que hacer una aceptación de que algo está mal y después corregir. Pues yo entiendo que aquí ella se dejó llevar por el amor que tenía hacia su padre y se cegó y no aceptó que su papá estaba mal. Y es por eso que entonces cuando ve a David, que David, el Creador lo bendice, lo engrandece, David se goza en las cosas del Creador, esto a ella le causa celo, le causa molestia, y vemos entonces esta conducta de ella de recelo, de envidia, de soberbia. Entonces vemos cómo trata de humillarlo, diciendo que el comportamiento de él era un comportamiento mundano, bajo, y vemos cómo David pues le contesta de una manera que tú dices, wow, voy a rayos, o sea, la dejó callada, él prácticamente dijo, yo sé lo que tengo en mi corazón, el Creador conoce mi corazón, y los que estaban aquí saben que yo lo que se estaba haciendo era porque había un gozo, una alegría por las cosas del Creador, que es algo que también incluso es algo que en Isaías leemos cuando se guarda el Shabbat, dice agradarte y alegrarte en las cosas del Creador. O sea, a veces escuchamos personas diciendo no, que la Torah es un yugo, que la Torah es una penitencia, y uno dice, ¿qué? O sea, la Torah es del Creador, o sea, la Torah es para cumplirla con gozo y alegría, no con pena, ni como castigo, ni como un peso. Entonces, pues, aquí vemos el ejemplo de David, que David seguía la Torah
y seguía las cosas del Creador con alegría y gozo, se disfrutaba las cosas que eran sagradas. Entonces vemos que, ¿verdad? David se lo demuestra, se lo hace saber a ella, le dice que los que estuvieron allí lo van a saber y lo van a honrar, o sea, que no van a ponerse, porque la preocupación de ella prácticamente es como que hiciste el ridículo delante de esta gente que son unos plebeyos, y ellos van después de espalda tuya a hablar mal de ti y a desacreditarte. Y él confiado dijo, no, los que estaban aquí saben que lo que se estaba haciendo aquí y ellos no van a hacer eso porque ellos también fueron parte de esa alegría. Entonces la que está pensando mal eres tú. O sea, ella ya tenía también una actitud de una persona que piensa de forma negativa y mala, porque ella juzgó en base a lo que ella pensó. Ella dijo, como ella lo vio mal, como ella vio las cosas que le está haciendo mal, ella juzgó y dijo, pues los demás también lo van a ver como yo lo veo. Entonces, pues vemos, ¿verdad?, que lamentablemente a causa de estos sentimientos negativos que ella guardaba en su corazón hacia David, hacia su marido, ese rencor y ese odio y esa envidia, tiene una consecuencia. Y lamentablemente la consecuencia fue que el Creador pues no le dio descendencia, no le dio hijos. Y, ¿verdad?, es lamentable, pero pues son actos y consecuencias. Uno tiene que también pensar, a veces hay personas que andan siempre con ese odio, ese rencor, hablando mal de los demás, quejándose todo el tiempo negativo y maldiciendo a los demás, deseando el mal, pensando mal de las personas. Entonces después le pasan cosas malas y se preguntan, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué me pasa? Ay, pero yo no sé por qué me pasa esto. Pues evalúate, algo estás haciendo que estás atrayendo eso, son causas y efectos. Cuando tú eres una persona así, lo que vas a traer son cosas negativas a tu vida, cosas que son a consecuencia de tus actitudes que no son de agrado hacia el Creador. Y nada, eso es lo que, de verdad que, ¿verdad? Esa es la única enseñanza que veo aquí que puedo sacar de esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Definitivamente, David tenía unas acciones, pero justificadas, porque él lo hacía para agradar al Creador. Así que no todo lo que usted haga, dependiendo de qué acciones tenga, sea para agradar al Creador, porque sabemos que no todo es para agradar al Creador. Pero David estaba tan contento que no, o sea, él sabía y el Creador conocía su corazón. Es por eso que vemos aquí que el Creador no le dio hijos a Michal, y eso que David la vuelve y la retoma como mujer. Sabemos que Michal, esta hija de Shaul, Shaul se la da a otro, y David vuelve y la pide, cuando habló con Abner, le dijo, con la condición de que tú vuelvas, que vengas con Michal, con mi esposa, porque que yo nunca la dejé. ¿Me entiendes? Así que vemos este escenario, como la vida de Michal fue afectada, me imagino, por las influencias también de la que vivió, porque ella fue hija como de papá, la hija de papá, tú sabes, que la tuvieron muy en unas cosas que cuando vemos aquí, en cómo le habla a David, ahí mi señora pues explicó que como que esto no son actitudes de un rey, ¿me entiendes? Como que es lo que era tú estás haciendo. Y eso pues le tuvo que haber, el Creador tuvo que haber visto ese corazón de Michal, así que son cosas muy, muy importantes que nosotros debemos de aprender. Les deseo todo, Shabbat Tov. Shabbat Tov.